¿Alguna vez has sentido que algo invisible está influyendo en tu vida, sin que puedas verlo, pero sí sentirlo? Tal vez lo has notado en esos días en los que todo fluye sin esfuerzo aparente, donde las conversaciones son fluidas, las decisiones son claras y la vida parece moverse en la dirección correcta sin que tengas que forzar nada. O tal vez lo has notado en su polo opuesto, en esas noches donde la ansiedad aparece sin explicación, donde el cuerpo está quieto, pero algo dentro de ti no puede detenerse, como si algo dentro de ti estuviera desordenado a un nivel que no puedes identificar ni nombrar, pero que sientes con una claridad perturbadora. Ahora imagina esto. ¿Y si pudieras aprender a dirigir esa fuerza invisible? ¿Y si pudieras moldear la energía que te rodea y transformar tu realidad desde adentro? No como una promesa abstracta, sino como una habilidad concreta que puedes comenzar a desarrollar desde este mismo momento. En este video vas a descubrir cómo empezar a manipular tu propia energía desde hoy mismo, usando principios que han sido protegidos durante siglos por sabios, monjes y guardianes del conocimiento antiguo, y que hoy la ciencia moderna está comenzando a verificar con sus propios instrumentos. Pero hay algo más. Al final de este video, te revelaré el secreto que cambia por completo la forma en que entiendes la energía. Un principio que muy pocos llegan a comprender, y que cuando se comprende de verdad, hace que todo lo anterior adquiera una dimensión completamente nueva. Si sientes que este mensaje llegó a ti por una razón, escribe en los comentarios: "Mi energía despierta ahora". Y si mientras escuchas sientes que esta enseñanza toca algo profundo en tu interior, puedes sostener esta energía compartida a través del super chat, como un gesto consciente para mantener vivo este espacio espiritual. Ahora respira profundo, porque estás a punto de recordar algo que tu alma ya sabía, pero que el ruido del mundo moderno había enterrado bajo capas de distracción y olvido, mucho antes de que existieran las ciudades modernas. Mucho antes de que el ruido constante del mundo llenara cada espacio disponible de la existencia humana. Mucho antes de que la velocidad de la vida contemporánea convirtiera el silencio en algo extraño y la quietud en algo sospechoso. Hubo civilizaciones que entendían algo que hoy casi hemos olvidado por completo. Algo que no estaba escrito en libros de texto ni enseñado en academias públicas. Algo que no se transmitía a través de instituciones sino de maestro a discípulo en espacios sagrados, en silencio, en la oscuridad de los templos, bajo la luz de las estrellas, en retiros de años en desiertos, montañas y selvas, donde el mundo exterior no podía interferir con el proceso de aprendizaje interno. En aquellas civilizaciones, el ser humano no era visto simplemente como un cuerpo biológico que piensa, siente y eventualmente muere. Era visto como algo radicalmente más complejo y más vasto. Era visto como un campo de energía consciente que habitaba temporalmente una forma física, como un ser cuya naturaleza real se extendía mucho más allá de los límites visibles de su piel, como un puente viviente entre el mundo de la materia densa y los registros más sutiles de la existencia. Y esa distinción, esa diferencia fundamental en la manera de comprender qué es el ser humano, lo cambiaba absolutamente todo en esas culturas. Cambiaba la medicina, que no se limitaba a tratar síntomas físicos, sino que trabajaba directamente con el campo energético del paciente para restaurar el flujo natural de la vitalidad. Cambiaba la arquitectura, que no solo construía estructuras funcionales, sino que diseñaba espacios capaces de amplificar y armonizar la energía de quienes los habitaban. Cambiaba la educación, que no solo transmitía información, sino que desarrollaba la capacidad del ser de percibir y trabajar con dimensiones de la realidad que trascienden los 5 sentidos ordinarios. Cambiaba la política, que en sus formas más elevadas era entendida como el arte de armonizar los campos energéticos de comunidades enteras en lugar de simplemente administrar recursos materiales.
Los antiguos egipcios construían sus templos orientados con precisión astronómica milimétrica, no por capricho estético ni por mera convención religiosa. Lo hacían porque entendían que ciertas alineaciones con los cuerpos celestes amplificaban el campo energético de quienes habitaban esos espacios de maneras específicas y medibles para sus instrumentos de percepción, aunque esos instrumentos no fueran los mismos que usamos hoy. El gran templo de Karnak, el templo de Abu Simbel, la gran pirámide de Giza, todos comparten una característica que los arqueólogos convencionales describen como coincidencia o convención cultural, pero que en realidad refleja una comprensión profunda de cómo la geometría sagrada y la orientación espacial interactúan con los campos de energía que atraviesan el planeta. Los maestros taoístas de la antigua China desarrollaron durante milenios un sistema completo de comprensión del flujo de energía vital que llamaron Qi, y construyeron sobre esa comprensión toda una ciencia de la salud, el movimiento, la arquitectura y la relación con el entorno natural que sobrevive hasta hoy en formas como la acupuntura, el tai chi, el qigong y el feng shui. Estos no son sistemas de creencias arbitrarias. Son tecnologías energéticas desarrolladas a través de miles de años de observación sistemática y refinamiento práctico. Los yogis de la tradición védica cartografiaron el cuerpo energético humano con una precisión que la medicina moderna apenas está comenzando a verificar mediante tecnologías de imagen biomagnética. Describieron canales de energía llamados nadis, 72.000 canales según los textos más detallados, a través de los cuales fluye la fuerza vital llamada prana. Describieron centros de transformación energética llamados chakras, donde esos canales se intersectan y donde la energía es procesada, transformada y distribuida hacia diferentes aspectos del ser. Y describieron una fuerza primordial durmiente en la base de la columna vertebral, llamada Kundalini, cuyo despertar progresivo eleva la conciencia del ser a través de niveles de percepción y comprensión que trascienden completamente la experiencia ordinaria. Los alquimistas medievales de Europa, frecuentemente malinterpretados como precursores fallidos de la química moderna o como charlatanes que pretendían transformar metales en oro, estaban en realidad trabajando con algo que iba mucho más allá de cualquier proceso químico. Estaban desarrollando un lenguaje simbólico sofisticado para describir procesos de transformación que ocurrían no en el crisol de metal colocado sobre el fuego, sino en el interior del ser humano que llevaba a cabo el experimento con ese crisol. El plomo que querían convertir en oro no era el plomo del elemento de la tabla periódica, era la conciencia densa, pesada, reactiva y no examinada del ser humano ordinario que querían elevar a su estado más luminoso, refinado y libre. El fuego que usaban para la transformación no era solo el fuego literal de su laboratorio, era el fuego de la atención consciente sostenida, el único fuego capaz de transformar la naturaleza interior del alquimista a través de la práctica repetida de la observación sin identificación. Y todos estos sistemas, tan diferentes en su lenguaje y en su vocabulario técnico, tan separados en su geografía y en su época histórica, tan distintos en sus rituales externos y en sus formas de práctica, compartían debajo de todas esas diferencias superficiales una comprensión fundamental que los unificaba en algo más profundo que cualquier tradición específica: que el universo no está hecho principalmente de materia sólida e inerte, está hecho de energía en diferentes grados de densidad y vibración, y que el ser humano, lejos de ser un espectador pasivo de ese universo energético, lejos de ser un efecto de causas que ocurren en el exterior, es un participante activo, un nodo consciente con capacidad creativa real dentro de una red de energía que se extiende sin límites detectables en ninguna dirección. Esta comprensión no era entregada a cualquier persona que la solicitara en esas tradiciones, no porque fuera peligrosa en el sentido de que pudiera ser usada para hacer daño,
sino porque requería una preparación interior profunda y sostenida que la mayoría de las personas simplemente no estaba dispuesta a realizar. Requería conciencia desarrollada, requería disciplina real, requería la disposición genuina de cuestionar todo lo que uno creía ser y de vivir en la incomodidad de esa incertidumbre durante el tiempo que fuera necesario. Requería lo que los sufíes llamaban la muerte del ego antes de la muerte física, lo que los maestros zen describían como el gran abandono, lo que los contemplativos cristianos llamaban la noche oscura del alma, un proceso de vaciamiento que precedía al llenado con algo más vasto que el yo ordinario, porque quien aprende a percibir y dirigir su energía conscientemente, aprende inevitablemente a ver la realidad de una manera que no puede ser revertida. Una vez que la puerta de la percepción energética se abre desde adentro, ya no puede ser cerrada desde afuera. Ya no puedes dejar de percibir lo que ahora percibes. Ya no puedes fingir que el mundo es solo lo que los 5 sentidos reportan. Y aquí ocurre el giro que cambia completamente la narrativa que probablemente esperabas en este video. Ese conocimiento ancestral sobre la naturaleza energética del ser humano nunca desapareció. No fue destruido en las guerras, ni borrado por los imperios que quemaron las grandes bibliotecas del mundo antiguo. Fue preservado de manera inteligente y deliberada, en formas que podían sobrevivir exactamente la persecución y la supresión que durante siglos intentaron eliminar el conocimiento que no servía a los intereses del poder centralizado. Fue ocultado en los símbolos de las catedrales góticas que cualquiera podía ver, pero que muy pocos sabían leer correctamente. Preservado en los rituales de las tradiciones indígenas que los colonizadores nunca pudieron erradicar completamente, a pesar de siglos de esfuerzo sistemático. Codificado en los textos alquímicos que parecían hablar de metales y minerales, pero que en realidad describían mapas precisos del territorio interior del ser humano en proceso de transformación. Transmitido oralmente de generación en generación, en linajes espirituales que mantenían viva la llama del conocimiento energético, incluso cuando el mundo exterior hacía todo lo posible por apagarla. Y lo más sorprendente de todo este recorrido histórico, lo que pocos se detienen a considerar cuando exploran este tema por primera vez, es la conclusión a la que inevitablemente llegamos cuando vemos el panorama completo. Tú ya estás usando energía todos los días, no como metáfora poética, no como figura retórica espiritual, literalmente. Cada pensamiento que generas produce un patrón electromagnético medible que irradia desde tu sistema nervioso hacia el campo que te rodea. Cada emoción que experimentas altera la coherencia del campo eléctrico de tu corazón, un campo que el Instituto HeartMath en California ha documentado científicamente que se extiende entre 2 y 4 metros más allá de los límites del cuerpo físico en condiciones de coherencia emocional óptima. Cada intención que sostienes con claridad y consistencia suficiente genera en el campo cuántico una influencia real sobre qué posibilidades del universo se vuelven concretas en tu realidad perceptual y experiencial. La diferencia entre quien vive esta realidad inconscientemente y quien la vive con plena conciencia y con intención deliberada no es la cantidad de energía que manejan. Ambos manejan enormes cantidades de energía todo el tiempo. La diferencia es la dirección, la claridad, la coherencia, la intención consciente detrás del uso de algo que ambos ya tienen y ya usan desde siempre sin excepción. La pregunta no es si manipulas energía, la pregunta es si lo haces dormido o despierto, si lo haces por defecto reactivo o por elección consciente. Si eres movido por la energía o si aprendes a moverte con ella. Esa distinción, esa única distinción, es la diferencia entre una vida que ocurre y una vida que es creada. Hay una pregunta que merece ser hecha con honestidad absoluta, no desde el juicio ni desde la culpa, no desde la postura de quien tiene todas las respuestas y evalúa a quienes no las tienen,
sino desde la curiosidad genuina y compasiva de quien quiere entender qué está ocurriendo realmente en la experiencia de las personas que viven en el mundo moderno con todos sus recursos y todas sus posibilidades. ¿Por qué tantas personas? Personas que tienen acceso a más recursos materiales, más comodidades físicas, más información disponible y más opciones de vida que cualquier generación anterior en toda la historia documentada de la humanidad. Viven con una sensación persistente y difusa de que algo no está bien. No el malestar dramático y obvio que tiene una causa identificable y un nombre claro. No la crisis aguda que aparece en un momento específico por razones concretas, sino ese malestar sutil, constante y profundamente perturbador que se instala en el fondo de la experiencia cotidiana como un zumbido de fondo que nunca desaparece completamente. Esa fatiga que no se resuelve con 8 horas de sueño, ni con vacaciones, ni con días de descanso. Esa ansiedad que aparece sin detonante visible en las horas más tranquilas del día. Esa sensación obstinada de que la vida se está viviendo por debajo de algo. Por debajo de un potencial que existe, pero que no termina de manifestarse. Por debajo de una vitalidad que debería estar presente, pero que parece siempre ligeramente fuera de alcance. Como si hubiera una versión de ti que vive justo detrás del velo de tu experiencia actual. Una versión más libre, más lúcida, más poderosa, más viva. Y que puedes sentir a veces en los momentos más inesperados, pero que no puedes alcanzar de manera sostenida, y no sabes exactamente qué está impidiendo que la alcances. La psicología moderna tiene muchas respuestas sofisticadas para esta pregunta. Habla de estrés crónico activado por el ritmo de la vida contemporánea, de déficits de neurotransmisores amplificados por dietas industrializadas, de patrones cognitivos disfuncionales instalados en la infancia y reforzados por décadas de experiencia repetitiva, de traumas no procesados que viven en el cuerpo como tensión somática crónica. Y todas esas respuestas contienen verdad real. Cada una de ellas apunta a algo genuino que merece atención. Pero ninguna de ellas sola, ni todas ellas juntas, llega hasta el fondo de lo que está ocurriendo. Porque el fondo de este problema no es solo psicológico, ni solo bioquímico, ni solo neurológico. Es energético. Y comprender la dimensión energética del problema cambia completamente lo que es posible hacer al respecto. Cada pensamiento que generas no es simplemente una actividad electroquímica confinada al interior de tu cráneo que produce un estado subjetivo que solo tú experimentas. Es un evento energético que afecta el campo completo de tu ser y que se irradia hacia el entorno, con efectos que van mucho más allá de tu experiencia subjetiva personal. Un pensamiento de miedo sostenido durante horas no solo activa el eje hipotalámico pituitario adrenal y produce cortisol en exceso con sus consecuencias fisiológicas documentadas, genera simultáneamente un patrón de vibración en tu campo energético que comienza a operar como un filtro selectivo de la realidad, un filtro que amplifica los datos del entorno que confirman el miedo y que atenúa los datos que lo contradicen, que hace que el peligro sea visualmente prominente y que la oportunidad sea prácticamente invisible, que construye gradualmente una realidad subjetiva donde el miedo parece cada vez más justificado porque el sistema perceptual completo ha sido reconfigurado para buscarlo activamente y encontrarlo en todos los lugares donde busca. Un sistema que vive en este estado durante suficiente tiempo no solo se siente constantemente amenazado, comienza a atraer hacia sí las circunstancias que confirman su frecuencia de miedo. No porque el universo sea cruel, sino porque la coherencia energética entre el campo del ser y el campo de la experiencia que ese ser percibe funciona en ambas direcciones. Lo que sostienes en tu campo energético de manera consistente y cargada emocionalmente no solo colorea cómo percibes lo que ya existe, también participa activamente en organizar qué aspectos de la realidad potencial se vuelven concretos en tu experiencia. El resentimiento funciona de manera diferente al miedo, pero con consecuencias igualmente profundas para el campo energético.
El miedo dispersa la energía en múltiples direcciones, anticipando amenazas desde todos los ángulos posibles. El resentimiento hace lo opuesto, la contrae, la endurece alrededor de un núcleo de dolor no resuelto que se volvió identidad. La vuelve densa y pesada y resistente a la transformación. Los maestros del Qigong describen este proceso con notable precisión técnica, como la formación de obstrucciones en los canales de energía del cuerpo. Puntos donde el chi deja de fluir libremente y se estanca. Y donde el chi se estanca, la vitalidad disminuye, la claridad se enturbia, la capacidad de responder creativamente a la vida se reduce porque toda la energía disponible está siendo usada para mantener ese nudo de dolor no resuelto en su lugar. Las tradiciones chamánicas de América, África y Asia describen el mismo fenómeno con el vocabulario de las intrusiones energéticas. Patrones de energía densa que se instalan en el campo del ser, en momentos de vulnerabilidad intensa y que permanecen ahí décadas después de que la situación que los generó ya no existe. Como visitantes que llegaron en el momento de la crisis y que nunca recibieron la señal de que la crisis terminó y ya pueden retirarse. La medicina ayurvédica india describe el concepto de ama, una acumulación de residuos no digeridos, que no es solo física, sino que existe simultáneamente en los niveles emocional, mental y energético del ser. El ama energético es exactamente ese sedimento de experiencias que nunca fueron completamente procesadas, que nunca fueron sentidas hasta el final, comprendidas en su plenitud y liberadas con conciencia. Experiencias que quedaron a medias en el campo del ser generando una carga que el sistema debe cargar indefinidamente en ausencia de un proceso consciente de liberación. Y lo que todas estas tradiciones describen con sus diferentes vocabularios y sus diferentes marcos conceptuales es esencialmente el mismo fenómeno observado desde diferentes ángulos de percepción, que cuando las emociones no son sentidas completamente en el cuerpo y en la conciencia, cuando son suprimidas por voluntad, evitadas mediante distracción constante, anestesiadas con sustancias o tecnologías, o simplemente ignoradas porque el ritmo de vida no permite detenerse a sentirlas, no desaparecen en ningún sentido real. Se depositan en las capas del campo energético como sedimento en el lecho de un río que ya no corre con suficiente fuerza para arrastrarlo. Y ese sedimento acumulado de décadas de emociones no procesadas, esa carga silenciosa de miedos suprimidos, resentimientos no liberados, decepciones tragadas, vergüenzas enterradas y duelos que nunca tuvieron el espacio para completarse, es exactamente lo que genera la desalineación energética que se manifiesta en la experiencia como fatiga inexplicable, como ansiedad sin causa aparente, como esa sensación difusa pero persistente de que algo fundamental no está fluyendo como debería. La preocupación crónica actúa de una tercera manera que es igualmente devastadora para el campo energético, pero cuyo mecanismo específico es diferente tanto al miedo como al resentimiento. El miedo contrae el campo en anticipación de una amenaza específica o difusa. El resentimiento lo endurece alrededor de un dolor del pasado. La preocupación lo dispersa, lo fragmenta en múltiples líneas temporales simultáneas. Lo divide entre el presente que existe, el pasado que ya no puede cambiarse, y el futuro que todavía no existe, pero al que la mente dedica enormes cantidades de energía intentando anticipar, controlar y prevenir. Y cuando la energía está dispersada en ese estado de fragmentación permanente entre múltiples tiempos y múltiples escenarios hipotéticos, la persona experimenta algo muy específico que probablemente reconocerás si lo has vivido. La incapacidad de concentrarse en una sola cosa durante más de unos pocos minutos antes de que la mente salte hacia otra. La sensación constante de estar presente en un lugar con el cuerpo pero en otro lugar completamente diferente con la mente. La dificultad crónica para disfrutar el momento actual porque siempre hay otra preocupación esperando su turno en la cola de la atención. La sensación persistente de estar dando muchas vueltas con mucha actividad, pero sin avanzar en ninguna dirección de manera significativa.
Eso no es un defecto de carácter, no es pereza disfrazada de actividad, no es falta de disciplina ni de fuerza de voluntad, es energía dispersada que no tiene suficiente coherencia interna para generar momentum real en ninguna dirección. Es un campo fragmentado que necesita ser reunificado y coherentizado antes de que pueda ser dirigido con eficacia hacia cualquier propósito genuino. Y lo más importante que necesitas comprender sobre todo este problema, lo que cambia fundamentalmente la relación que tienes con él y con lo que es posible hacer al respecto, es esto: tu campo energético no está fuera de tu influencia. No es algo que te ocurre pasivamente desde afuera como la lluvia le ocurre a quien no lleva paraguas. No es una condición fija con la que debes aprender a convivir porque no puede ser cambiada. Solo está fuera de tu atención consciente. Y esa diferencia, la diferencia entre estar fuera de tu control y estar simplemente fuera de tu atención, es una diferencia que transforma absolutamente todo lo que es posible a partir de este momento. Porque lo que está genuinamente fuera de tu control requiere que algo en el exterior cambie antes de que tu experiencia interior pueda mejorar. Y eso te deja en una posición de dependencia y espera que puede durar indefinidamente. Pero lo que está simplemente fuera de tu atención solo requiere que tú dirijas tu conciencia hacia ello con la claridad y la consistencia suficientes para que el proceso de transformación comience. Y dirigir tu conciencia, eso sí está completamente dentro de tu poder, en todo momento, sin excepción, y siempre lo estuvo. Ha llegado el momento en que el conocimiento que hemos estado construyendo con paciencia a lo largo de este recorrido comienza a revelarse en su forma más práctica, más concreta y más transformadora. Todo lo que hemos explorado hasta aquí tenía un propósito específico. El origen ancestral estableció el contexto histórico y legitimó la profundidad del conocimiento que vamos a aplicar. El diagnóstico honesto del problema de la desalineación creó la claridad sobre qué exactamente necesita ser transformado y por qué. Y ahora, con ese contexto y esa claridad establecidos, podemos entrar en los 3 principios operativos que no son teoría espiritual abstracta reservada para contemplativos en retiro. Son leyes de funcionamiento de la realidad energética que aplican a tu vida cotidiana con la misma consistencia con la que la gravedad aplica a cualquier objeto que cae. Funcionan independientemente de si crees en ellos o no. Funcionan independientemente de tu historia personal, de tus traumas pasados, de tus creencias religiosas o de la ausencia de ellas. Son impersonales en su operación, exactamente como la gravedad es impersonal. Y comprenderlos con profundidad real cambia fundamentalmente lo que es posible en tu relación con tu propia energía. El primero de estos principios es el de la vibración. Y cuando digo vibración en este contexto, quiero que desde el principio descartemos cualquier asociación superficial con conceptos de espiritualidad popular que han vaciado esta palabra de su contenido real. Me refiero a algo que la física moderna describe con rigor matemático en sus ecuaciones más fundamentales. Todo lo que existe en el universo observable, desde la roca más aparentemente sólida e inamovible hasta el pensamiento más fugaz e intangible, está compuesto de energía en movimiento oscilatorio. Todo vibra, sin excepción, sin gradación. La diferencia entre una roca y un pensamiento no es que uno sea real y material mientras el otro sea imaginario e inmaterial. La diferencia es que vibran a frecuencias radicalmente distintas. La roca vibra a una frecuencia tan extremadamente baja que a nuestra escala de percepción ordinaria parece completamente estática, sólida e inamovible. El pensamiento vibra a una frecuencia tan extraordinariamente alta que a nuestra escala de percepción ordinaria parece completamente inmaterial, inconsistente e inaprehensible. Pero ambos son energía en vibración. Ambos son el mismo fenómeno fundamental expresado en rangos de frecuencia diferentes.
Y esto tiene consecuencias prácticas que van mucho más allá de la física teórica y que tocan directamente la manera en que funciona tu vida cotidiana. Porque si todo vibra, y si tus pensamientos y tus emociones son campos de energía vibratoria con características medibles, entonces cada estado mental y emocional que sostienes durante un tiempo significativo está literalmente modulando la frecuencia de vibración de tu campo energético completo. No solo de tu estado de ánimo subjetivo, de tu campo completo, del patrón electromagnético que irradias hacia el entorno, de la frecuencia con la que tu ser resuena en el campo mayor del universo. Un estado de amor genuino y sostenido no solo produce una experiencia subjetiva agradable que se siente bien en el momento, genera una coherencia específica en el campo electromagnético del corazón que el Instituto HeartMath ha documentado con instrumentos precisos que sincroniza el sistema nervioso autónomo, mejora significativamente la función del sistema inmune, aumenta la claridad y la rapidez del procesamiento cognitivo y se irradia hacia el campo energético de las personas que están físicamente presentes en el mismo espacio, afectando su fisiología y su estado interno de maneras que pueden ser medidas, aunque no puedan ser explicadas completamente por los modelos causales convencionales. Un estado de gratitud genuina, no la gratitud performativa que se declara por costumbre social, sino la gratitud real que emerge del reconocimiento profundo y sentido de lo recibido. Activa en el cerebro y en el sistema nervioso una cascada específica de neurotransmisores y neuropéptidos que literalmente eleva la frecuencia de vibración de cada célula del organismo. La investigadora de la gratitud, Robert Emmons, de la Universidad de California, ha documentado que personas que practican la gratitud deliberada de manera consistente muestran mejoras medibles, no solo en su estado emocional, sino en marcadores fisiológicos objetivos, incluyendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Uno de los indicadores más confiables de la coherencia del campo energético del corazón. Un estado de miedo crónico hace exactamente lo opuesto en cada uno de esos niveles. Contrae el campo energético, reduce dramáticamente la coherencia del campo cardíaco, baja la frecuencia de vibración del ser completo, hace al organismo más denso, menos receptivo, menos capaz de percibir las posibilidades que están disponibles en los registros vibratorios más altos de la realidad potencial, y hace algo más que tiene consecuencias profundas para la calidad de la vida. Reconfigura los filtros perceptuales del sistema nervioso, de manera que el mundo que se percibe desde ese estado de baja frecuencia es literalmente un mundo diferente al que percibiría el mismo ser desde un estado de alta coherencia. No diferente en sentido metafórico, diferente en sentido literal, porque la percepción no es pasiva, no es un espejo que simplemente refleja la realidad tal como es. Es un proceso activo de construcción de modelos de la realidad a partir de datos filtrados selectivamente por el estado del sistema nervioso que percibe. Y el estado del sistema nervioso que percibe está determinado en gran medida por la frecuencia de vibración del campo energético del ser. El segundo principio es el de la polaridad, y este es el principio que libera más profundamente a quienes lo comprenden de verdad, porque desmantela una de las confusiones más comunes y más limitantes de la espiritualidad popular contemporánea. Toda la narrativa del pensamiento positivo, de la vibración alta, de evitar lo negativo que domina gran parte de la cultura espiritual moderna, ha creado sin querer una relación de guerra con la mitad completa de la experiencia humana. Ha enseñado implícitamente que las emociones difíciles, el miedo, la ira, la tristeza, la duda, la vergüenza, el duelo, son obstáculos espirituales que indican que algo está mal en el desarrollo del ser, que son evidencia de una vibración baja que debe ser corregida cuanto antes mediante técnicas específicas de elevación del estado, que deben ser superadas, transformadas o eliminadas lo antes posible para poder continuar avanzando en el camino espiritual. Y esa enseñanza, aunque bien intencionada y aunque contenga un grano de verdad válido, es en su versión extrema energéticamente contraproducente,
de maneras que producen exactamente lo opuesto de lo que promete, porque en el universo energético real no existe la eliminación, solo existe la transformación. Un polo no puede ser eliminado sin eliminar simultáneamente el polo opuesto y con ello todo el campo dinámico que ambos polos generan entre sí. La polaridad no es un defecto del diseño del universo, que debería ser corregido por seres suficientemente evolucionados. Es el mecanismo fundamental e indispensable mediante el cual la energía se mueve, se diferencia y se transforma en todas las formas posibles de existencia. Sin diferencia de potencial entre polos opuestos no hay flujo eléctrico. Sin flujo eléctrico no hay corriente. Sin corriente no hay poder utilizable. La polaridad es la condición de posibilidad de toda energía en movimiento. Y las emociones que la cultura espiritual superficial ha categorizado como negativas, el miedo, la ira, la tristeza, la vergüenza, el duelo, no son la ausencia de estados elevados de conciencia. Son el polo opuesto necesario que hace posible la profundidad completa de la experiencia humana. Son el fondo oscuro que hace que la luz sea perceptible como luz y no simplemente como la condición normal invisible que lo rodea todo. El trabajo real con la energía emocional no consiste en eliminar los polos oscuros, ni en negarlos ni en trascenderlos apresuradamente antes de que hayan entregado su mensaje completo. Consiste en aprender la alquimia de la transmutación consciente, que es algo radicalmente diferente a la supresión o a la negación. Transmutación significa que la energía del estado difícil, que es real, que es poderosa, que contiene información genuina e irreemplazable, es reconocida completamente, sentida hasta el fondo en el cuerpo, sin que el ego la amplifique con historias mentales adicionales, comprendida en lo que está comunicando sobre las necesidades o los valores del ser, y luego conscientemente redirigida hacia una forma que sirve al crecimiento, en lugar de obstaculizarlo. El miedo transmutado conscientemente no desaparece, se convierte en claridad, porque el miedo en su esencia no es un enemigo. Es información precisa sobre qué necesita atención, cuidado y protección en la vida del ser. Cuando esa información es escuchada y honrada en lugar de suprimida o actuada de manera reactiva, el patrón de energía del miedo se convierte en discernimiento agudo, en la capacidad de leer las situaciones con precisión y de tomar decisiones desde la sabiduría en lugar de desde la reactividad. La ira transmutada conscientemente no se vuelve mansedumbre ni resignación. Se convierte en determinación, en la capacidad de establecer límites claros e inquebrantables que protegen los valores más profundos del ser, en el poder de decir no cuando hay que decir no con una solidez que no puede ser negociada ni erosionada por la presión social. La tristeza transmutada conscientemente no se convierte en anestesia emocional, se convierte en sabiduría, en una comprensión profunda y directamente vivida de la impermanencia de todas las formas y del valor precioso de lo que se ha amado, en una capacidad de empatía genuina con el dolor de otros seres que solo puede existir en quien ha tocado sus propios estratos más profundos de pérdida y los ha atravesado con conciencia. El tercer principio es el de la intención, y este principio integra los dos anteriores y los convierte en una herramienta de transformación cotidiana que puede ser aplicada de manera práctica en cada decisión y en cada momento de la vida ordinaria. La intención, en el sentido profundo que las tradiciones espirituales de todo el mundo le dan, no es simplemente desear algo con fuerza. No es visualizar un resultado con suficiente claridad e intensidad emocional. No es repetir afirmaciones positivas hasta convencer al subconsciente de que algo es verdad. Esas son formas simplificadas y parciales de un proceso mucho más complejo y más matizado. La intención en su sentido pleno y operativo es la dirección consciente, coherente y sostenida de la atención total del ser, incluyendo su dimensión cognitiva, su dimensión emocional y su dimensión somática simultáneamente.
hacia un propósito específico que está alineado con los valores más profundos del ser y no solo con los deseos del ego superficial. Esto significa que la intención real funciona en proporción directa a 3 factores que deben operar simultáneamente para que el efecto sea máximo. El primero es la claridad del propósito. No solo saber qué quieres en términos de resultado externo, sino entender genuinamente por qué lo quieres desde la perspectiva de tus valores más profundos. ¿Qué tipo de ser quieres convertirte al alcanzar ese propósito? ¿Qué contribución quieres hacer a través de él? La claridad de propósito que opera a ese nivel de profundidad genera una coherencia de campo que la claridad superficial del deseo egoico simplemente no puede producir. El segundo factor es la coherencia del campo interno. ¿Cuán alineados están tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo físico alrededor de ese propósito en el momento en que diriges la intención? Si piensas que quieres algo, pero emocionalmente tienes miedo de tenerlo, o si cognitivamente te dices que es posible pero somáticamente tu cuerpo vive en el patrón del que no tiene lo que quiere, esas incoherencias internas se cancelan mutuamente y diluyen el efecto de la intención a una fracción pequeña de su potencial real. El tercer factor es la constancia de la atención. ¿Durante cuánto tiempo puedes sostener el estado de claridad y coherencia alrededor del propósito antes de que la mente ordinaria lo interrumpa con sus dudas habituales, sus miedos familiares y sus historias sobre por qué esto no es posible para alguien como tú? Los 3 factores juntos generan lo que los físicos cuánticos llaman un campo de probabilidad colapsado, y lo que las tradiciones espirituales llaman simplemente poder creativo. Y ese poder, sostenido con suficiente claridad, coherencia y consistencia, no solo cambia tu experiencia subjetiva de la realidad, participa activamente en organizar qué aspectos de la realidad potencial se vuelven concretos y experienciables en tu vida. Lo que vas a experimentar en los próximos minutos no es una visualización guiada diseñada para producir un estado de relajación agradable que desaparece 20 minutos después de que el audio termina. No es un ejercicio de mindfulness para reducir temporalmente el estrés de la jornada. Es una práctica de reconexión directa y deliberada con tu propio campo energético. Una práctica que ha sido refinada a través de múltiples tradiciones durante siglos y que combina elementos del pranayama yógico, de la práctica de Qigong taoísta, de la coherencia cardíaca desarrollada por el Instituto HeartMath y de las técnicas de expansión del campo áurico descritas en tradiciones chamánicas de múltiples continentes. Antes de comenzar, necesito que comprendas algo esencial sobre cómo funciona esta práctica a nivel del campo energético. Porque si la entiendes solo como una meditación bonita, experimentarás algo agradable pero temporalmente limitado. Pero si la comprendes como lo que realmente es, un acto de soberanía energética deliberada, lo que se establece en tu campo tiene una persistencia y una profundidad cualitativamente diferente. Esta práctica opera en 3 niveles simultáneos que se potencian mutuamente. El primero es la activación sensorial directa de los receptores energéticos del cuerpo físico a través del contacto consciente y la concentración de atención. El segundo es la generación de coherencia del campo mediante la respiración rítmica sincronizada con la intención. El tercero es la expansión progresiva de la conciencia desde el núcleo más denso del cuerpo físico hacia las capas sucesivamente más sutiles del campo energético completo. Cuando estos 3 componentes operan simultáneamente con atención plena y sin prisa, activan circuitos en el sistema nervioso que permanecen inactivos en el estado ordinario de distracción constante. Circuitos que los yogis dedicaban décadas de práctica a activar. Circuitos que los monjes contemplativos describían como el fundamento de la experiencia mística, y que hoy la neurociencia documenta como estados de coherencia cerebral de alta amplitud asociados con experiencias de bienestar profundo, claridad perceptual expandida y capacidad creativa aumentada. Ahora, si puedes en este momento, pon una pausa genuina a todo lo demás. Esto no requiere una preparación especial ni un entorno perfecto.
Solo requiere tu decisión de estar completamente aquí durante los próximos minutos. Siéntate de manera que tu columna vertebral pueda mantenerse erguida sin tensión. No rígida. Erguida. Hay una diferencia importante. La rigidez cierra los canales de energía. La verticalidad natural sin tensión los abre. Si estás en movimiento o en un lugar donde no puedes sentarte, simplemente lleva tu atención hacia adentro lo mejor que puedas. La práctica funciona en cualquier posición cuando la atención es genuina. Comienza ahora frotando suavemente las palmas de tus manos entre sí. No con fuerza ni con prisa, con suavidad, con lentitud y con toda tu conciencia dirigida a lo que está ocurriendo en tus manos mientras lo haces. Durante aproximadamente 30 segundos. Siente el calor que comienza a acumularse entre las palmas. Siente la textura de tu propia piel contra sí misma. Siente la temperatura. Siente el movimiento. Esto no es simplemente una técnica de calentamiento físico. Estás activando los puntos de acupuntura situados en el centro de las palmas que la medicina china llama Lao Gong. El punto PC8 en la nomenclatura acupuntural moderna, reconocido en múltiples tradiciones como uno de los centros de emisión y recepción de energía más sensibles y más accesibles del cuerpo humano. En el Qigong taoísta, las palmas de las manos son descritas como las puertas de entrada y salida del campo energético personal. Activarlas conscientemente antes de la práctica es equivalente a sintonizar un instrumento antes de usarlo. Aumenta significativamente la sensibilidad del sistema y la eficacia de todo lo que sigue. Ahora separa las palmas lentamente. Con mucha lentitud, solo unos pocos centímetros de distancia, y detente completamente ahí. Mantén las palmas enfrentadas y paralelas sin que se toquen, y dirige toda tu atención, al espacio entre ellas. Puede que sientas calor persistiendo en ese espacio aunque las palmas ya no se toquen. Puede que sientas una presión suave, como si algo resistiera cuando intentas acercar las manos más, como si hubieras colocado los polos del mismo signo de dos imanes frente a frente. Puede que sientas un hormigueo específico en las palmas o en los dedos. Puede que sientas una sensación de densidad o de textura en el aire entre las palmas que normalmente no percibirías. Y puede que no sientas nada todavía. Todo esto es completamente normal, y todo esto es completamente correcto. La ausencia de sensación inmediata no es evidencia de que nada esté ocurriendo. Es evidencia de que tu sistema de percepción energética está comenzando a despertar desde un estado de adormecimiento que quizás lleva años instalado. No abandones la práctica por la ausencia de sensación. La sensación llegará. El sistema que percibe está siendo entrenado exactamente mediante este proceso. Ahora cierra los ojos suavemente. Baja tus manos a un lugar cómodo y lleva toda tu atención hacia el interior de tu pecho, no hacia los pulmones, no hacia el corazón como órgano anatómico, hacia el espacio luminoso en el centro geométrico de tu cavidad torácica. El espacio que los textos del yoga clásico describen como Anahata, el chakra del corazón, el centro de coherencia y amor incondicional. El espacio que la tradición taoísta describe como el Dantian medio, el mar de energía en el centro del ser. El espacio que el misticismo cristiano contemplativo describe como el centro del corazón donde el espíritu mora como una llama. No busques ninguna imagen específica en ese espacio. No fuerces ninguna sensación particular. Solo lleva tu atención ahí con toda la suavidad y toda la presencia que puedas reunir. Como un padre que se acerca al lugar donde descansa un niño dormido, con cuidado infinito, sin hacer ruido, sin perturbar, solo presencia. Ahora, sin cambiar el ritmo natural de tu respiración, comienza a imaginar que con cada inhalación alimentas ese punto luminoso en el centro de tu pecho. Que el aire que entra no solo llena tus pulmones, sino que lleva con él algo más. Luz, conciencia, prana, la sustancia invisible de la vitalidad pura
que los textos védicos describen como el primer alimento del cuerpo sutil. Y con cada exhalación, esa luz comienza a expandirse desde el centro del pecho hacia el exterior. No con fuerza, sin violencia energética, con la suavidad natural de la expansión. Como cuando dejas caer una gota de tinta en agua clara y observas cómo los colores se expanden solos, sin ninguna ayuda. Con cada ciclo de respiración, la luz crece, llena tu pecho completamente. Se extiende hacia arriba hasta tu garganta. Libera en ese espacio todo lo que no ha podido ser expresado. Toda la verdad que fue guardada en silencio cuando merecía ser dicha. Toda la voz que fue suprimida cuando merecía ser escuchada. Continúa expandiéndose la luz hacia tus hombros. Baja por tus brazos con la fluidez de un río que encuentra su cauce natural. Llega hasta las palmas de tus manos. Siente si la sensación en las palmas cambia cuando la luz las alcanza desde el interior. Sigue subiendo. La luz llega a tu cabeza. Llena el espacio detrás de tu frente. Disuelve la tensión mental acumulada, los pensamientos en loop, las preocupaciones que no se resuelven con más pensamiento, sino con más presencia. Desciende ahora. La luz baja desde el pecho hacia el abdomen, hacia ese centro que en tantas tradiciones es descrito como el lugar del fuego interior, del poder personal, de la voluntad que actúa en el mundo desde un lugar de integridad y propósito. Si sientes ese lugar frío o contraído o dormido, no te alarmes ni te juzgues, solo mantén la luz ahí, solo dirige tu atención ahí con toda la consistencia que puedas. El fuego recuerda su naturaleza cada vez que la conciencia lo visita deliberadamente. Sigue bajando hacia tus caderas, hacia tus piernas, hacia tus pies, hacia la conexión directa con la tierra que te sostiene. Siente la solidez de lo que está debajo de ti, el planeta que te carga sin pedirte nada a cambio, la base que nunca ha fallado, aunque hayas pasado décadas sin recordar que estaba ahí. Ahora tu cuerpo completo está lleno de luz, desde la coronilla hasta las plantas de los pies, y esa luz comienza a atravesar suavemente los límites de tu piel, no como una explosión, como el amanecer, como esa expansión gradual e inevitable de la claridad que comienza en el horizonte y que gradualmente llena todo el cielo sin que puedas señalar el momento exacto en que la oscuridad terminó y la luz comenzó. La luz se extiende un palmo más allá de tu piel en todas las direcciones. 2 palmos, medio metro, 1 metro, 2 metros. Llena completamente el espacio donde estás y continúa expandiéndose sin esfuerzo hacia el espacio más allá de los muros que te rodean, porque tu campo energético no conoce los límites que construyó la arquitectura física. Desde ese espacio, desde ese estado donde has salido temporalmente de la identidad contraída del yo físico y te has expandido hacia la conciencia mayor que ese yo habita. Desde esa vastedad que siempre estuvo disponible y que hoy elegiste habitar conscientemente, repite internamente con la convicción de quien reconoce algo que siempre fue verdad, pero que hoy está siendo recordado por primera vez con plena conciencia. Mi campo energético está limpio, está coherente, está activo, está protegido. Mi atención dirige mi energía con claridad, con propósito y con amor. Soy un ser de conciencia habitando un universo de conciencia, y en ese universo estoy completamente en casa. Permanece en ese estado expandido durante tanto tiempo como puedas sostenerlo con naturalidad, sin forzar la permanencia, sin aferrarte al estado cuando comience a disolverse. Simplemente habítalo plenamente mientras esté presente. Y cuando sientas que es el momento de regresar al estado ordinario de conciencia enfocada, hazlo lentamente, con gratitud, llevando contigo la mayor cantidad posible de esa claridad expandida hacia el estado cotidiano donde la mayor parte de tu vida ocurre. Porque la meta no es quedar en estados contemplativos permanentes. La meta es que la claridad de esos estados vaya tiñendo progresivamente la textura de toda tu vida ordinaria.
hasta que ya no haya diferencia entre el estado meditativo y el estado cotidiano, hasta que la presencia sea el agua en la que nadas en lugar del destino al que viajas de vez en cuando. Es, y desde sus diferentes culturas, una experiencia directa, que es estructuralmente idéntica a lo que Bohm intentaba describir con sus ecuaciones. La experiencia de que la identidad separada, el yo individual con sus límites, su historia, sus miedos y sus esperanzas, es una construcción funcional real, pero ontológicamente secundaria, una manera provisional y útil de operar en el mundo de la experiencia cotidiana que, sin embargo, no refleja la naturaleza más profunda del ser, que debajo de esa identidad construida, más fundamental que el yo individual con todo su contenido, existe algo que no tiene límites ni historia ni miedo, algo que los hindúes llaman Atman y que en su nivel más profundo identifican con Brahman, la conciencia universal sin límites. Algo que los budistas apuntan cuando hablan de la naturaleza búdica o de la conciencia Rigpa en el Dzogchen. Algo que los sufíes describen como el nivel donde el amante y el amado son uno, y lo que significa para la comprensión práctica de la energía, lo que esta unicidad fundamental implica para la manera en que te relacionas con tu propio campo energético y con el campo de la realidad que te rodea. Es algo de una profundidad y una implicación práctica que puede cambiar completamente la textura de cada día de tu vida. Significa que tu campo energético no comienza en tu piel y no termina en tu piel como si fuera una burbuja autónoma e independiente, flotando en un universo de otras burbujas igualmente autónomas e independientes. La piel es una frontera funcional para el cuerpo físico que opera en el mundo de la interacción material. Pero el campo energético del ser humano no reconoce esa frontera como su límite real. Se extiende hacia afuera en capas concéntricas de densidad decreciente que los sensitivos energéticos y los maestros de las tradiciones de trabajo con el campo sutil han descrito consistentemente durante milenios. Y que hoy, instrumentos como el magnetómetro biomagnético de superconductores, el SQUID, han comenzado a medir en entornos de laboratorio, verificando que el corazón humano genera un campo electromagnético que se extiende metros más allá del cuerpo físico y que tiene características que varían de manera coherente y predecible con el estado emocional de la persona que lo genera. Más allá de esas capas del campo personal, tu energía no termina. Continúa extendiéndose hacia el campo energético del entorno inmediato, hacia la Tierra que te sostiene con su propio campo electromagnético, hacia el campo de Schumann, las resonancias electromagnéticas de la cavidad entre la superficie terrestre y la ionosfera, que pulsan a frecuencias que se superponen con las frecuencias cerebrales del estado de meditación profunda y que algunos investigadores consideran el sistema nervioso externo del planeta, hacia el campo cuántico que subyace a toda la realidad material y del cual tu campo individual es una expresión localizada y nunca completamente separada. Eres un nodo en una red, no una unidad aislada navegando solitaria en un universo indiferente y opaco. Eres un punto de conciencia localizada dentro de un campo de conciencia que se extiende sin límites detectables en ninguna dirección. Un punto que tiene su propia identidad funcional y su propia perspectiva única e irreemplazable, y que al mismo tiempo es continuo con todo lo que existe en ese campo mayor. Y cuando comienzas a vivir desde esta comprensión de manera genuina y experiencial, no como un concepto que repites, sino como una realidad que tu práctica te ha permitido tocar directamente, aunque sea brevemente, algo cambia de manera fundamental e irreversible en la forma en que te relacionas con la totalidad de la experiencia. Dejas de luchar contra las circunstancias de la vida desde la postura de un objeto sólido y separado chocando contra otros objetos sólidos y separados en un universo de fuerzas opuestas.
Comienzas a fluir con la realidad desde la comprensión de que tu campo energético es continuo con el campo de la realidad y que el estado de ese campo determina co-creativamente qué aspectos de la realidad potencial se organizan en tu experiencia concreta. Dejas de intentar controlar los resultados exclusivamente desde el nivel de la acción física y del pensamiento estratégico. Comienzas a trabajar simultáneamente en el nivel donde los resultados se generan antes de volverse visibles. El nivel del campo energético, el nivel de la frecuencia de vibración, el nivel de la coherencia y la intención. Dejas de percibir a los demás como obstáculos a superar o como medios instrumentales para tus propios fines. Comienzas a percibirlos como otros nodos del mismo campo del que tú eres expresión, portando sus propias frecuencias, sus propios patrones únicos de coherencia o de fragmentación, sus propios recursos inmensos y sus propios dolores reales. Y esa percepción, esa experiencia directa de la interconexión profunda entre todos los campos que parecen separados, genera espontáneamente la cualidad que todas las tradiciones espirituales del mundo reconocen simultáneamente como el fundamento de la vida ética y como el secreto de la máxima eficacia energética: la compasión. No la compasión como emoción sentimental que se siente cómodamente desde la distancia. La compasión como reconocimiento directo y vivido de que el campo del otro es continuo con tu propio campo. De que lo que ocurre en el campo de otro ser te afecta a ti en niveles que quizás todavía no tienes la sensibilidad desarrollada para detectar conscientemente, pero que ya están ocurriendo. Y cuando operas desde ese nivel de reconocimiento, desde esa conciencia de la continuidad del campo, las sincronicidades comienzan a multiplicarse de manera que resulta completamente imposible de explicar desde la perspectiva del universo de objetos separados y causas lineales. Las personas que necesitas encuentran caminos para aparecer en tu vida en el momento preciso en que las necesitas. Las informaciones que tu proceso requiere llegan sin que las hayas buscado activamente a través de los canales habituales. Las puertas se abren donde antes solo había muros impenetrables. No porque el universo se haya vuelto benevolente de repente, ni porque hayas encontrado un truco para manipularlo a tu favor, sino porque tu campo energético, operando desde un estado de coherencia interna y de alineación con el campo mayor del que forma parte, ha comenzado a participar activamente y conscientemente en la organización de las probabilidades que se concretan como experiencia en tu vida. Esto es lo que los textos herméticos de la antigüedad llamaban la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Lo que los maestros taoístas llamaban el Wu Wei, la acción que fluye sin fricción porque está completamente alineada con el movimiento natural del todo. Lo que el pensamiento sistémico moderno llama coherencia emergente en sistemas complejos, lo que todas las tradiciones de sabiduría del planeta reconocen, con vocabularios radicalmente diferentes, pero con una consistencia estructural que no puede ser coincidencia, como el estado donde el ser humano ha dejado de operar en conflicto con la naturaleza profunda de la realidad, y ha comenzado a operar como expresión consciente y alineada de esa naturaleza. Este es el poder secreto real. No el poder de controlar la energía desde fuera como un mago que lanza hechizos sobre una realidad que le es externa. El poder de convertirte en un canal de tal claridad, de tal coherencia y de tal alineación con el campo mayor del que formas parte, que la energía del universo fluye a través de ti, sin la fricción del ego separado que intenta forzar los resultados desde sus planes limitados. Y esa fluidez, esa ausencia de fricción entre el campo personal y el campo universal, no es un estado que se alcanza una vez y se posee para siempre como un logro permanente. Es una práctica constante y cotidiana, una elección que se renueva en cada momento, una dirección que se elige repetidamente en cada encrucijada. No manipulas la energía desde afuera, te conviertes en ella desde adentro. Y esa es la diferencia entre toda la técnica del mundo y la sabiduría real. Ahora respira profundo una vez más. Siente tu cuerpo.
Siente tu presencia, siente tu energía. Lo que has descubierto hoy no es algo nuevo, es algo antiguo, que tu alma ya conocía. Manipular energía no es un acto de control, es un acto de conciencia. Es recordar que cada pensamiento, cada emoción, cada intención es una semilla que siembras en el campo invisible de tu vida. Y desde hoy, ya sabes cómo sembrar con intención. Este espacio existe para almas que sienten, que intuyen, que saben que hay algo más allá de lo visible. Si sientes que perteneces aquí, suscríbete y permanece cerca, porque este canal es un refugio para quienes están despertando. Y si deseas sostener este espacio espiritual, puedes hacerlo a través del Super Chat, como un acto consciente de apoyo energético. Ahora recuerda siempre esta frase: no manipulas la energía, te conviertes en ella. Nos encontramos en el próximo despertar.